ocluido, sino que tenga ausencia de algún segmento del intestino. Acá vemos un dibujito de un intestino delgado, donde se puede observar que hay un área de estrechez o estenosis. Bueno, las causas pueden ser varias, principalmente cuando hay una circulación inadecuada, lo que genera sufrimiento de los tejidos, necrosis, y genera que la falta de desarrollo del intestino de este bebé. Hay diversas causas. Una de ellas pueden ser las invaginaciones intestinales intraútero, que es cuando una porción del intestino se mete dentro de otro como un telescopio y genera sufrimiento intestinal por, primero, congestión venosa, luego afectación de la circulación arterial y sufrimiento y necrosis del intestino. También puede ser secundario a vólvulos, que es cuando el intestino se dobla o tuerce sobre su propio eje, que ocasiona, además de una oclusión intestinal, interrupción del flujo sanguíneo, dañándolo y generando falta de desarrollo a ese nivel. Otra de las causas son los defectos de la pared abdominal, como vimos la clase pasada, que tenemos lo que es el onfalocele y la gastrosquisis. Las atresias están más asociadas a la gastrosquisis que al onfalocele, pero puede ocurrir en ambos. Bueno, las atresias pueden estar presentes en cualquier parte del tubo digestivo, desde el esófago hasta el ano. Por ahí de las atresias esofágicas no vamos a hablar tanto, y de las rectoanales tampoco, porque después vamos a dar una clase aparte de estas. El sitio más frecuente de estenosis o atresias es a nivel del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, o la segunda porción que pertenece al yeyuno de ilion. Es la causa principal de oclusión en el recién nacido. Las atresias de colon o de intestino grueso son más infrecuentes, el 10% solamente. Ahora voy a nombrar un poquito cada una de las atresias. Tenemos lo que son las atresias de esófago. Recordemos que el esófago va de la hipofaringe hasta el hiato esofágico, que se abre luego en el estómago. Es una falta de continuidad en la luz del mismo, que generalmente está asociada a una comunicación anómala con la tráquea, o sea, hay una fístula tráqueo-esofágica. Produce un cuadro de oclusión alta y tenemos 4 tipos. Es más o menos para que tengan una idea, no hace falta que se aprendan cada tipo. Como vemos acá en el dibujito, las tipo 1, hay una atresia que no tiene fístula, se vemos la falta de continuidad en el tubo esofágico, pero que no se comunica con la tráquea. Lo que sí se puede observar acá en la tipo 2, que hay una fístula tráqueo-esofágica con el cabo superior del esófago. La tipo 3 con el cabo inferior, la tipo 4 con el cabo superior e inferior, y la tipo 5 que en realidad no es una atresia, sino más bien una fístula en H, porque el esófago tiene continuidad. Las atresias duodenales se producen por una falta de recanalización de la primera porción del intestino alrededor de la 8ª o 10ª semana de gestación, donde vamos a observar un segmento proximal, es decir, la parte más superior del duodeno va a estar bien dilatada, y la parte inferior no va a contener aire porque hay un stop que no permite que el mismo pase a través del tubo digestivo. Tenemos 3 tipos, esto tampoco es muy necesario que se lo aprendan, pero es más que nada para mostrárselo. Acá está mal en el dibujito, el tipo 1 es cuando la pared se continúa, pero hay un stop a nivel de la luz. La tipo 2, que es esta que dice A, es un cordoncito fibroso que une el segmento proximal con el distal, y el meso continúa. El meso es todo lo que lleva a la vascularización del intestino. Y la tipo 3, hay una falta total de continuidad y el meso también está separado. Chicos, si por ahí tienen alguna duda, hasta acá me van parando, y si yo no se lo puedo contestar, se lo va a contestar Pablo. Después tenemos lo que son las atresias yeyuno-iliales, que ocurren en la segunda o tercera porción del intestino delgado. Tener en cuenta que el yeyuno se continúa con el duodeno, luego el ilion, que va y desemboca en la válvula iliocecal a nivel del ciego. Bueno, esto también, o sea, la causa es común para todos: insuficiencia placentaria porque genera déficit del flujo, y sufrimiento a nivel tisular que genera la falta de desarrollo. Tenemos 4 tipos. Sí. Ay, sí, perdón.
Bueno, como les decía, tenemos 4 tipos de atresias yeyuno-ileales. La tipo 1, que se asemeja mucho a las duodenales que nombré recién. Hay una oclusión, una falta de continuidad en el tubo, pero la pared no está separada, no hay una falta en el segmento, y el meso no está discontinuo. La tipo 2, hay una banda fibrosa que une el segmento proximal del distal y una continuidad del meso también. La tipo 3 se divide en A y B, pero básicamente es una falta de discontinuidad tanto del meso como del segmento proximal y del distal del intestino. Y la tipo 4, hay atresias múltiples y una gran discontinuidad a nivel del meso. Bueno, las atresias de colon, como dije antes, son infrecuentes, se da en 1 de cada 20.000 niños nacidos vivos, también por alteración isquémica a nivel tisular, alrededor de la 4ª o 5ª semana de gestación. Pueden darse secundario a factores mecánicos, como lo nombré antes, que es el vólvulo intestinal, o tumoraciones que generan compresión y afectación a nivel vascular. Los síntomas son más tardíos que en las atresias altas o medias. Estos generan distensión abdominal, vómitos, falta de eliminación de heces, de gases y meconio. Tenemos 3 tipos que también se asemejan a las de duodeno que expliqué anteriormente. La tipo 1 no pierde la continuidad de la pared ni el meso, simplemente hay una oclusión a nivel de la luz. La tipo 2, hay una banda fibrosa que une el segmento proximal del distal con continuidad del meso, y la tipo 3, una falta total de la continuidad con falta de continuidad del meso también. Me paran, chicos, si voy muy rápido. Bueno, la clínica va a depender mucho del nivel donde esté la atresia. Las atresias altas dan síntomas tempranos, principalmente vómitos, no generan distensión abdominal, porque como la oclusión es alta, no permite que ingrese aire a los intestinos que dilaten las asas intestinales, por lo tanto generalmente no tienen distensión, y también va a haber falta de eliminación de meconio, aunque a veces puede haber una eliminación escasa porque a veces las atresias son tardías y algo pasa. La radiografía, de acuerdo a la atresia donde se encuentre, puede haber diferentes signos. Por ejemplo, en las atresias de esófago, sin fístula traqueoesofágica, no hay paso de aire desde el tubo respiratorio hacia el digestivo, por lo tanto no va a haber cámara gástrica. Signo de la doble burbuja, yo ahora le voy a ir mostrando plaquitas de todos modos, que es doble burbuja porque tenemos una burbuja grande que corresponde al estómago y una más pequeña al duodeno dilatado en su parte proximal, que es un signo patognomónico de lo que es la atresia duodenal, y falta de aire a nivel distal. El gol estándar es el tránsito intestinal, que se hace con un pasaje de un producto hidrosoluble. Nosotros en el hospital usamos el trillosón, lo diluimos en una mamadera con leche y se la damos, y se ve al nivel donde hace el stop, que es el nivel del sitio atrésico. En las medias o bajas, ¿cómo? O sea, ¿a qué edad se presenta todo esto? ¿En el recién nacido? En el recién nacido. Por ejemplo, las atresias esofágicas, en algunos lugares es de rutina pasar una sondita orogástrica, que no va a pasar, porque está atrésico el segmento proximal del esófago. O en otro que esté estrechado también, sería que... ¿Cómo? No que esté discontinuo, sino que solamente esté estrecho el conducto. Claro, que no haya una atresia, me decís que haya una estenosis. Claro, y ahí en ese caso... En ese caso el niño va a presentar vómitos, algo va a pasar, porque va a haber una continuidad en el tubo digestivo, pero bueno, seguramente se va a presentar también como un cuadro oclusivo.
¿sí? Y en el tránsito vamos a ver un desfiladero que se llama al signo donde pasa como un hilito el contraste a nivel del canal que está estrecho. Claro, gracias. Por ahí en esos casos los síntomas se van a presentar más tardío. En la atresia de esófago, que generalmente cuando le pasan la sonda no progresa, o en algunos lugares no hacen el pasaje de sonda orogástrica y lo alimentan y el chico vomita. Y al instilarle contraste con la mamaderita vamos a ver una bolsita ciega, que es donde llega el contraste y no pasa a distal, o si hay una fístula, por ejemplo, como mostré, del esófago con la tráquea, puede haber que se pinte el árbol bronquial. Ahora les voy a mostrar las plaquitas. Una cosita, Natalia. Sí. Que les quería dejar claro. Cuando hablamos de atresia, nosotros estamos hablando de una oclusión intestinal de tipo mecánica, que se pueden clasificar, como ustedes saben, en si son completas o incompletas. La atresia intestinal es una oclusión intestinal mecánica completa. La estenosis es una oclusión incompleta, como lo puede ser la membrana, como lo pueden ser otras patologías que generan un pasaje parcial. En este caso, el tema de hoy es de oclusiones completas, es decir, estamos hablando de atresias a diferentes alturas del tubo digestivo. Entonces, como bien dice Natalia, hay una oclusión total y una falta de progresión del tránsito a nivel distal. Es decir, y la clínica se va a ir dando en base a la altura donde se encuentre la misma. Bien, gracias, Pablo. Yo quería preguntar algo, profe. Con respecto a la atresia esofágica, que dijiste que tiene una fístula más que nada en el cabo proximal o superior, ¿el niño no se broncoaspira? Sí, si le das leche, se broncoaspira, es una de las complicaciones. Una complicación. Es una complicación. Sí, sí. Entonces, en ese caso, ¿se suspende lactancia materna, por ejemplo? Sí, sí, totalmente. Ah, ok, genial. Igual, Gemma, Sí. por las dudas, la atresia de esófago más común no es la que tiene la comunicación del cavito proximal, es la que tiene la comunicación del cavito distal. Ah, Viste que genial. tiene uno superior y uno inferior, y el que se comunica con la vía aérea es el inferior. Esa es el 90%, es la gran Genial. mayoría. De todos modos, acordate que en la anatomía normal vos tenés la faringe, que es la que a veces se le llama encrucijada aerodigestiva, o sea, para un lado va la vía aérea y por otro lado va el tubo digestivo. Entonces, si el chico, mirá el dibujo que ahí puso la Nati en el en la pantalla. Esta es la más arriba, frecuente. esa es la más frecuente. Si bien el cabo esofágico superior no está comunicado con la vía aérea, porque el que está comunicado es el de abajo, si igual al chico le das de tomar leche por la boca, se le puede pasar igual a la vía aérea a nivel de la faringe. Claro, pues esta parte que no se ve acá la comparten. Claro. Es compartida. Entonces, y también se va a broncoaspirar. Entonces, estos chicos, si tienen diagnóstico, bueno, en general no tienen diagnóstico prenatal, pero apenas uno sospecha una atresia de esófago, inmediatamente dieta cero, y incluso se le pone una sonda que es para aspirarle continuamente ese cavito esofágico ahí que quedó cerrado, porque si no, Una sí o sí se sondita broncoaspira. acá que aspira continuamente. Es como que, genial. o sea, está re bien lo que vos dijiste, Gemma, porque es la complicación que más tienen estos chicos, broncoaspirarse. Claro, genial. Perfecto, gracias. Bueno, y en las atresias bajas o a nivel medio del intestino medio, los síntomas van a ser más tardíos, como dijimos previamente, también vómitos, acá sí va a haber distensión abdominal a diferencia de lo que son las atresias más altas, porque pasa aire al intestino y todas las asas proximales tienen gran distensión, que no permite que pase el aire a distal. Falta de eliminación de heces y gases, y vamos a ver si niveles hidroaéreos en las radiografías. Acá lo que generalmente se hace si se sospecha una atresia más bien baja es un colon por enema, se le pone una sondita en el recto del niño y se instila un contraste que también es el trillosón hidrosoluble, y se puede ver
a qué nivel hace el stop y se sospecha que a ese nivel está la atresia. También generalmente si es una atresia de colon o de intestino delgado, lo que se observa es un microcolon que le llamamos nosotros. El colon va a tener un tamaño más pequeño porque está desfuncionalizado. Nunca pasó contenido por ese colon que lo estimule y lo haga crecer. Bueno, acá Una puse un pregunta. cuadrito. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el estudio de que se hacían las atresias altas? Tránsito gastroesofágico. Gracias. Bueno, acá en las atresias duodenales vamos a tener vómitos biliosos. No sé si recuerdan que en la segunda porción del duodeno está la ampolla de váter donde desembocan las vías biliares. Si la atresia está por debajo de este nivel, los vómitos van a ser biliosos, si no, no, van a ser gástricos. No hay distensión abdominal, tenemos el signo de la doble burbuja que hablábamos hace un ratito, y el colon por enema no nos va a dar mucha información. En las atresias yeyuno-ileales también los vómitos van a ser biliosos, vamos a tener ya un cuadro de distensión abdominal, vamos a tener más niveles hidroaéreos en las plaquitas y el colon por enema puede ser normal también. En cambio, en las atresias colónicas vamos a tener vómitos biliosos con gran distensión abdominal, muchos niveles hidroaéreos en la radiografía, y vamos a ver en el colon por enema un microcolon y un stop a nivel del sitio de atresia. Y después acá nombra la enfermedad de Hirschsprung, que es una obstrucción que no es mecánica, sino más bien funcional. Es simplemente para diferenciarla del resto. No hay un stop porque no es una obstrucción mecánica, como hoy decía Pablo. No sé si alguien se anima a decir qué ve en esa plaquita. ¿Puede ser que no se vea la cámara gástrica? Muy bien. No se ve la cámara gástrica y se ve una sondita orogástrica, que no es orogástrica, que es oroesofágica, que se dobla ahí y no hay progresión, es un fondito ciego. Entonces, ¿qué sospechás que puede ser? Una atresia esofágica. Perfecto. Sin fístula, porque no permite el paso de aire hacia la cámara gástrica. ¿Alguien que se anime a decir que ve en esta plaquita? Ahí se ven las El dos signo burbujas, ¿o no? de la doble burbuja. Perfecto, perfecto. ¿Y qué era esto? ¿Se acuerdan qué atresia daba este signo? La duodenal. La duodenal. Perfecto. Cámara gástrica y porción proximal del duodeno, que va a estar dilatado, sin aire distal. Hay un silencio acá a nivel distal. Muy bien. ¿En esta? La colónica. Sí, puede ser, pero fíjate que no hay tanto aire distal, es más bien de intestino medio, es una atresia ileal. Pero sí, hay más niveles, que también se podría pensar en una atresia colónica. Muy bien. ¿Esto? Esto es un colon por enema. Hay contraste que se pasa por la cola del niño y va pintando una parte del intestino, del colon. Acá pasa la válvula e ingresa lo que es el intestino delgado, ¿sí? Por lo tanto, es una atresia ileal. Y un microcolon, que era lo que hoy le decía, que el colon está chiquitito por desfuncionalización. Como nunca tuvo pasaje de material que lo estimule, queda pequeño. ¿Esto? También es un colon por enema. ¿Cómo? No, iba a decir eso, que era también un colon por enema. Ajá. ¿Y a dónde te parece ahí que está el stop, la atresia? No sé.
Fíjate que solamente llega. En la flexura cólica izquierda. Perfecto, sí. Muy bien. Una atresia de colon. ¿Esto algunos se animan a decir qué es? ¿Son 2 burbujas o no? Perfecto, 2 burbujas, un tránsito. La cámara gástrica y el segmento proximal del duodeno dilatado. En vez de pasarle el contraste por la cola, acá se lo damos al niño y nos hace el stop a nivel del tercio medio del duodeno, de donde esté la oclusión. Muy bien. Bueno, y ahora voy a hablar un poquito del tratamiento, no me voy a explayar mucho, chicos, cualquier cosita me preguntan, es de acuerdo al sitio donde está la atresia. A veces se puede hacer lo que es una anastomosis término-terminal, que decimos, que juntamos el segmento proximal atrésico con el distal y se hace un punto de sutura y se cierra, lo que permite la continuidad del sector atrésico, ¿sí? A veces eso se hace en las atresias de esófago o de intestino si la diferencia de cabos nos lo permite. A veces hay que hacer otra cosa que se llama modelaje, porque como hablábamos hoy, el segmento proximal atrésico es muy grande y el distal está chiquito por desfuncionalización. Entonces a veces hay que hacer un modelado, ¿sí?, del segmento proximal para que pueda parecerse ambos cavitos y poder tener mejor congruencia en el sitio de anastomosis. No siempre se puede hacer. Lo que nosotros hacemos mucho en nuestro hospital son las ostomías tipo Santulli, que es donde llevamos el cavito proximal, o sea, el atrésico, hacia la piel, ¿sí? Y la parte distal la hacemos una anastomosis, ¿sí? Para que un poco de materia fecal sale por el cabo que está abocado a la piel y el resto pasa hacia distal y lo va funcionalizando, ¿sí? Para luego permitirle a este intestino que está desfuncionalizado, pequeño, crezca y en un segundo tiempo poder hacer este tipo de anastomosis, ¿sí? Cuando este segmento ya esté un poco más grande y quede mejor congruente con el proximal. Y bueno, y a veces se hace lo que es una ostomía en caño de escopeta que le llamamos, que es cuando abocamos el segmento proximal a la piel y el segmento distal le hacemos una fístula y no tienen continuidad. Generalmente esto no se hace. Siempre tendemos a hacer más este tipo de ostomías. Y no mucho más. No sé si me quieren hacer alguna preguntita a mí o a Pablo. Perdonen si fui medio rápido al principio. Yo quiero... No tengo la practicidad de Loli para dar la clase. El primero, ¿cómo se llamaba? El primer tratamiento. Anastomosis término-terminal. Gracias. Es cuando unimos las dos partes, la proximal y la distal atrésica, y permite la continuidad en un primer tiempo, en un paso, digamos. Y después la otra que por una parte la continúas con la piel y la Ajá. otra como puede seguir esa, eso después se cierra. La que está Claro, lo que hacemos con esto es permitir que un poco de materia fecal salga, o sea, para que el chico no esté ocluido, porque si no toda la materia fecal queda en el segmento proximal atrésico. Y por otra parte, permitimos que una parte de la materia fecal pase hacia distal, o sea, que salga por ano, y vaya funcionalizando este segmento que nunca tuvo tránsito, que por eso está chiquitito, porque a veces si lo queremos cerrar pasa esto. Fíjense acá la diferencia de calibre y no se puede, no siempre se puede modelar para que quede y poder hacer este tipo de análisis. Y aparte, ahí en ese dibujito que está arriba a la derecha con esa diferencia de cabo, uno cuando modela más que nada las bocas para que puedan unirse boca con boca. Pero el tema es que después todo el contenido de ese que está muy dilatado tiene que pasar a este chiquitito, que vos lo único que le modelás es la boca, todo lo demás sigue siendo chiquito.
No es un Claro. intestino que esté todavía capacitado para recibir la cantidad de contenido intestinal que pasa por la otra parte que sí está bien desarrollada. Por eso esa anastomosis que le mostró, esa ostomía así como en chimenea que les mostró la Nati, ese que dice Santulian Blanc, se llaman ostomías funcionalizantes, porque es para funcionalizar eso que ella les contaba que estuvo desfuncionalizado y que vaya creciendo a poquito y más adelante tenga el calibre suficiente para dar lugar a una anastomosis, como está arriba a la izquierda. En general, nosotros en cirugía neonatal nunca les hacemos ostomías para toda la vida a los chicos. Eso por ahí se ve más en la cirugía de adultos, cuando la patología es oncológica, es ahí cuando más se ve. Nosotros en la patología congénita, que es la que tratamos en los neonatos, la verdad que yo recuerde no hacemos nunca ostomías así como de por vida. Y se les aclara a los papás, porque si no los papás tienen una angustia bárbara cuando sale el hijo ostomizado del quirófano. Claro, o sea, una colostomía de Harman no se hace, o no se suele hacer. No, tal cual. No hacemos Harman. No. Tal cual. Eso es bien una ostomía que se hace en los adultos. Y te quería consultar, por ejemplo, en las atresias duodenales, ¿viste? Cuando afecta más que nada la segunda porción del duodeno, la porción descendente. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la secreción del páncreas que desemboca, o la secreción de la bilis que desemboca generalmente en la porción descendente? O sea, ¿qué se realiza como tratamiento? Un capítulo aparte. Buena pregunta. Estos pacientes que tienen oclusiones así intestinales, sobre todo las altas, son muy sintomáticos. O sea, es raro que alguien mande unos pacientes de estos a la casa porque no toleran nada. Una atresia de esófago, una atresia de duodeno, enseguida es un paciente que da mucha sintomatología. Entonces, un paciente que se opera, sobre todo, bueno, las atresias de duodeno, en los primeros 2 días de vida o 3 días de vida en general ya están operados. Y no se suelen hacer ostomías a nivel del duodeno, como que esto que acá explico la Nati es más bien para las atresias más bajas. Claro, Pero a nivel del duodeno, porque son ostomías, se le llama de muy alto débito. O sea, vos no podés hacerle una duodenostomía a un chico porque no se va a nutrir absolutamente nada, porque no va a pasar nada de contenido del tubo digestivo al yeyuno ilion, que es el que absorbe los nutrientes, va a estar permanentemente deshidratado. Entonces, la atresia de duodeno, en todas se anastomosa. Claro. En todas. Hay una anastomosis especial que tiene un nombre especial y me parece que es como bastante complicada. La podemos ver después, hay un videito que está muy bueno. Lo podemos pasar en la próxima clase como tip repaso. Pero Sí, era más que nada para eso, Claro. porque no me imaginé que eso se podía hacer en la parte superior, porque no se hidrata, no se nutre, no, nada. Exactamente, tal cual. Las atresias de duodeno no se ostomizan. Anastomosis. Exacto. Perfecto. Bien, gracias. Muy bien, de nada. ¿Alguna otra preguntita, chicos? Pablo, ¿querés agregar algo? No, está muy bien. Así como en la primera clase vimos esa patología que uno la diagnostica, o mejor dicho, se hace evidente apenas nace el chico y que ya puede tener un diagnóstico porque lo tiene intrauterino, en estas oportunidades por ahí los diagnósticos intrauterinos por ahí dan la sospecha de esto por algún tipo de distensión de asas o por la falta de justamente asas distendidas a nivel distal. Lo que es importante es tenerlo en cuenta que esto generalmente también estamos hablando de una patología oclusiva que se diagnostica por lo general apenas nace y en las primeras 24 o a lo sumo 48 horas en aquellas que son más bajas. Que hay que tener en cuenta que a medida que sea más alto, como bien dijo Natalia, vamos a tener una sintomatología distinta, es decir, en una atresia de esófago no vamos a encontrar un abdomen distendido.
y en una atresia de duodeno vamos a encontrar siempre una distensión que va a ser más que nada supraumbilical. En cambio, en una atresia de colon sí vamos a encontrar una distensión mayor, y hay un gráfico muy lindo que puso Natalia en forma comparativa, qué tipo de niveles vamos a encontrar en la placa. Entonces, eso nos va a ir orientando a qué tipo de patología puede llegar a tener el paciente. Es decir, lo que nos aporta el examen físico del paciente, lo que nos aporta el examen complementario que utilicemos, lo que nos aporta lo que debite, ni hablar en el progreso de la sonda, como dijimos para la atresia de esófago, pero lo que debite una sonda nos va a decir, porque una sonda que no debite contenido bilioso y que tenga una radiografía como la primera que estamos viendo, sí nos va a hacer pensar en que sea una atresia de duodeno. En cambio, cuando aparezcan más imágenes de niveles múltiples alrededor de todo lo que es la región centroabdominal, vamos a pensar en una atresia de yeyuno, y cuanto más baja y aparezcan niveles más marcados, y sobre todo de mayor tamaño y a nivel distal, vamos a pensar en que tenga una atresia de colon. Y fíjense que en el último gráfico, de los que muestra acá, estamos comparando una oclusión intestinal baja mecánica con una oclusión intestinal baja de tipo funcional, como es la enfermedad de Hirschsprung, que ya lo vamos a desarrollar en uno de los temas más adelante, y que justamente a través del examen que le hace el medio de contraste por abajo, van a ver que en la de arriba, que tiene la atresia, no tiene continuidad. O sea, como hoy les dije, es una oclusión intestinal baja y son oclusiones las atresias completas. Es decir, no tiene el pasaje hacia arriba. En cambio, la funcional, fíjense que la imagen de contraste de abajo nos va a permitir hacer un gráfico, no, ya lo vamos a hablar más adelante, pero tiene una característica particular de un intestino que le falta motilidad, no que tiene una alteración de permeabilidad. ¿Estamos? Entonces, esos son todos diagnósticos diferenciales, es decir, es mucho lo que aporta la clínica, es mucho lo que aporta el débito que tenga la sonda nasogástrica, y en base a eso, bueno, van a ser diferentes tipos de procedimientos quirúrgicos para cada paciente dependiendo de la localización que tenga la atresia. En un esófago tenemos muchas cosas por evaluar cuando hay una atresia de esófago, así como dijimos las distintas clasificaciones, tenemos distintos procedimientos, pero ya son muy específicos dentro de lo que es la parte de cirugía pediátrica. Siempre se busca hacer la anastomosis término-terminal. Por allí en la parte del duodeno vamos a encontrar que vamos a tener mayor diferencia de calibre. Entonces vamos a tener que adaptar esa anastomosis a darle la posibilidad de que tenga una continuidad y de que pueda tener una boca que le permita ser de un diámetro adecuado como para que pueda pasar ese contenido gástrico a nivel distal. Y el problema viene cuando son más abajo y cuando tenemos mayor cantidad de intestino, como bien dijo Dolores recién, que no ha tenido una maduración adecuada por la falta del pasaje del contenido intestinal. Entonces ahí es justamente donde por allí optamos en hacer un Santulli, sobre todo cuando por allí vienen derivados estos pacientes de afuera y llevan más de 48 horas de vida, entonces tenemos mayor distensión, tenemos una clava más marcada. Entonces tenemos que ir adaptando el procedimiento terapéutico en base al caso clínico en particular, pero siempre tratando de darle la posibilidad de que el intestino distal tenga un pasaje de materia, digamos, intestinal, de contenido intestinal, como para que vaya madurando, para que entonces el día de mañana podamos cerrar ese ostoma que tiene arriba y que está abocado a la piel, y que a su vez cuando nosotros los vamos controlando, vamos a ir viendo que a medida que va teniendo mayor pasaje, cada vez va siendo menor el débito que tiene hacia afuera. Es decir, en un principio sale mucho por ese ostoma y después a medida que progrese y el paciente empiece a tener deposiciones y se vaya madurando ese intestino, ese débito del ostoma cada vez va a ir siendo menor. Por eso es importante siempre tratar de que tenga una adecuada permeabilidad, es decir, permitirle que de a poco vaya recuperando todo lo que es la capacidad absortiva, que justamente eso es lo importante en todo paciente que tiene una atresia. Muy bien, Natalia, muy linda la clase.
Bueno, gracias Pablo, y perdón chicos que al principio fue medio rápido. Espero que se haya entendido. Vamos a subir todos estos, no sé si lo podemos subir a la página de la Facu, Pablo, ¿cómo es? Para que los chicos los tengan. Sí, ahora les voy a reiterar el pedido porque nos van a hacer un espacio dentro del entorno. Un entorno, bien. Exacto, podamos subirle todas las clases ahí. Bueno, perfecto. Bueno, Gracias. Bueno, Muchas gracias. gracias. Luego. Gracias. Muchas gracias. chao, nos vemos el